Now, many churches base their doctrine on speaking on tongues Ahora, muchas iglesias basan sus doctrinas o su doctrina sobre el don de lenguas, hablar en lenguas, on what they read in 1 Corinthians chapter 14. sobre lo que ellas leen en el capítulo 14 de 1 de Corintios. So we really need to understand 1 Corinthians 14. Así que uno tiene que entender lo que dice el capítulo de 14 de 1 de Corintios. But we can't just take it out and read it in isolation. Pero uno no lo puede simplemente sacar y leerlo fuera de su contexto. We have to understand the whole 1 Corinthians. Tenemos que entender toda la epístola de 1 de Corintios. Because 1 Corinthians is not a letter of commendation. Porque la primera carta a los Corintios no es una carta donde Pablo alaba a la iglesia. It is, in fact, a letter of rebuke. Es de hecho una carta de reproche. And Paul is rebuking all the false practices which came into the Corinthian church. Y Pablo está reprochando todas las prácticas falsas que ingresaron en la iglesia de los Corintios. But that's not how they read 1 Corinthians 14. Pero no es así que algunos leen a 1 de Corintios 14. They read 1 Corinthians 14 as a commendation, Leen a 1 de Corintios 14 como si fuera una alabanza. when in fact it is a rebuke. Pero de hecho es un reproche. It's only in the 2 Corinthians letter Es solamente en la carta, la segunda carta a los Corintios, that Paul wipes the sweat of his brow que ya Pablo se seca el sudor de la frente and says, "Thank God you have corrected the error of your ways." y dice, gracias a Dios ustedes han corregido los errores de su camino. So let's just make sure what 1 Corinthians really says. Así que asegurémonos de lo que dice en realidad la primera epístola de Corintios. Now, there obviously was a letter that Paul had written to the Corinthians before this letter, which is called 1 Corinthians. Ahora, obviamente, antes de que se escribiera la primera carta a los Corintios, hubo otra carta que Pablo menciona que había escrito a la iglesia de los Corintios. But we don't have that letter anymore. Pero ya no la tenemos en la Biblia esa carta. It's lost. Se perdió. So we have to read between the lines, Así que uno tiene que leer entre las líneas de la lectura. do a little detective work. Así que se tiene que hacer un poco de trabajo de detective. Is Paul quoting from his previous letter? Es que Pablo a lo mejor está citando de su carta previa They obviously answered that letter to Paul. y obviamente ellos dieron respuesta a esa primera carta que Pablo envió. Is he quoting their answer? Está citando a lo mejor su respuesta de ellos. These are important questions. Ahora, esas son preguntas importantes. So number one, Paul's first letter was lost that he wrote to the Corinthians. Ahora, el primer punto es la primera carta que él escribió a los Corintios fue perdida. And he refers to it in 1 Corinthians. Y él hace referencia a esta carta en la primera epístola de los Corintios que tenemos en la Biblia. Secondly, Y de segunda manera, we don't have the letter that the Corinthians wrote to Paul, no tenemos la carta que la iglesia de los Corintios escribió a Pablo, but Paul quotes them. pero Pablo los cita. Now we have to be very careful. Ahora, uno tiene que ser muy cuidadoso. Is Paul saying it or were they saying it? Ahora, ¿es Pablo que lo dice o eran ellos que lo estaban diciendo? Because that could make a huge difference. Porque eso podría ser una diferencia muy grande. Thirdly, Tercer punto, there's Chloe's verbal testimony to Paul, hay también el testimonio verbal de Chloe a Pablo. which we don't have. Y ese testimonio tampoco lo tenemos. But Paul refers to it in his letter. Pero Pablo hace referencia a ese testimonio en sus cartas. And fourthly, Y cuarto punto, there are quotes from the literature and the so-called knowledge of the time. hay también citas de la literatura y de la así llamado conocimiento de los tiempos. Now, all of these play an important role. Así que todos estos puntos juegan un rol importante. And if you don't take them into account, Y si uno no los considera, you can have Paul saying exact opposite of what he's really saying. Pablo puede decir, uno puede interpretar a Pablo como diciendo exactamente lo opuesto de lo que está en realidad diciendo. Because it's not even him saying it, but someone else. Porque de hecho no es él diciéndolo, pero alguien más. Now let's have a look at this. Así que veamos este momento. In verse 9 of chapter 5, Ahora, en el versículo 9 del capítulo 5 de 1 de Corintios, it says, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. So he's referring to his previous letter. Aquí se está refiriendo a su carta anterior. And the church already had problems because they were associating with fornicators. Y la iglesia ya en ese entonces tenía problemas porque se estaban juntando con fornicarios.
In chapter 7, verse 1, capítulo 7, versículo 1, he says, Now concerning the things whereof ye wrote unto me. acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, So now he's referring to the letter that they wrote, which we also don't have. así que él se está refiriendo acá a la carta que ellos escribieron, que tampoco tenemos en la Biblia. So we must be very careful. Paul, are you saying this, or are you quoting that they said it? Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Pablo, ¿estás diciendo tú esto o estás citando lo que ellos dijeron? Thirdly, Tercer punto. for it has been declared unto me of you, my brethren, Corintios 1:11 dice que ha sido declarado a mí de ustedes, mis hermanos, this is in chapter 1, verse 11, capítulo 1, versículo 11, by them which are of the house of Chloe, de los que son de la casa de Chloe, that there are contentions amongst you. que hay luchas, contenciones entre ustedes. Here he refers to the verbal communication that he had from Chloe. Aquí se está refiriendo él a la comunicación verbal que recibió de la casa de Chloe, So this church was having problems. que esta iglesia estaba teniendo problemas. And then he says, Y in des- chapter 6, verse 13, Y después en el capítulo 6 y versículo 13 dice, but God will destroy both this and these. Well, let's first read it from the beginning, because he quotes an Epicurean dictum, ok, leamos aquí desde el comienzo. food for the belly and belly for the food. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. How many people have used this statement of Paul's Ahora, ¿cuántas personas han utilizado esta frase de Pablo? to say it doesn't really matter what we eat? Para, de hecho, decir que no importa lo que comemos. But this was a well-known Epicurean dictum of the time. Pero este era un dicho epicureo muy bien conocido en esos tiempos. And let's see if Paul agrees with it. Y veamos si Pablo está de acuerdo o no. There's a very important clue in the word but. Hay ahí una pista muy importante en la próxima palabra que viene que dice, pero God will destroy both this and these. tanto al uno como a los otros destruirá Dios. But the body is not for fornication, but for the Lord, Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. and the Lord for the body. Y el Señor para el cuerpo. You see, the idea existed Así que ven, la idea existía that this body was just a tent. que este cuerpo era como una carpa. And by the way, the Plymouth Brethren, Y de hecho, los hermanos de Plymouth, under the modern idea of antinomianism, that the law is not important, bajo la idea moderna del antinomianismo, es decir, que decían que la ley de Dios no es importante, they teach the same thing, or they taught the same thing. enseñaban lo mismo. You see, this body is just a tent. Así que este cuerpo es como una carpa, un contenedor. What I put inside of it, it doesn't matter. Lo que yo pongo adentro de él no importa. And what I do with it doesn't matter either. Y It's lo, just que my hago, body. y lo que hago con él tampoco importa porque es un cuerpo solamente. So whether I eat foods forbidden in the Bible, O sea que yo como comidas prohibidas en la Biblia, or whether I fornicate with the body, o sea que yo estoy en fornicación con el cuerpo, doesn't matter. no importa. It's just a tent. Es solamente una carpa. It's what the Spirit communicates that's important. Es lo que el Espíritu comunica, eso es importante. Now, does Paul agree with it? ¿Es que Pablo está de acuerdo con esta filosofía? No, he says God will destroy both this and these. Pablo dice, no. Dios destruirá tanto al cuerpo como a estos, a la comida. The body is the Lord's, Y que el cuerpo es del Señor. and the Lord is for the body. Y el Señor es para el cuerpo. So, where does this idea come from? Así que ¿de dónde vino esa idea? Well, he says that they were fornicating, remember? Se acordarán que él dijo que ellos estaban en fornicación, estaban fornicando. So obviously thought, what I eat and what I drink and what I do in the body, surely that's not important. Así que pensaban, bueno, lo que como, lo que bebo, lo que hago en el cuerpo seguro no tiene importancia. So Paul didn't say it, he quotes them. Así que Pablo no lo dijo, ella los cita a ellos. And then he rebukes them. Y después lo reprocha. 1 Corinthians 1:11. Ahora, primera de Corintios 1:11. It has been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions amongst you. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. They're fighting with each other. Estaban luchando los unos con los otros. Now this I say, that every one of you says, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o yo de Cristo. So the one said, what Paul says, that's important.
Así que unos decían, bueno, lo que Pablo dice, eso es importante. And the others said, no, 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 I'm of Apollos, that's important. Y otros decían, no, 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 yo soy de Apolos, así que eso es importante. So they considered either Peter or Paul or one of the others higher than the other. Así que consideraban o a Pedro o a Pablo o uno de los otros, uno más elevado que el otro. And some said, I will listen to none of these things, I'll only listen to what Christ said. Y algunos decían, yo no voy a escuchar a nada de todas esas cosas, yo voy a escuchar solamente lo que Cristo dijo. But the principle of love is not to regard one higher than the other. Pero el principio del amor no es de considerar uno más alto que el otro. He's not saying that Christ is on a par with them. Obviamente esto no quiere decir que Cristo es al mismo nivel con todos ellos. He's saying there are different gifts in the church and we should appreciate our differences. Él está diciendo que hay diferentes dones en la iglesia y tendríamos que apreciar nuestras diferencias. Is Christ divided? ¿Es que Cristo es dividido, dice él? Was Paul crucified for you? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Were you baptized in the name of Paul? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Test everything by the Spirit. Test everything by the Word. Así que uno tiene que comprobar todo por el Espíritu, por la palabra. So there were problems in this church. Así que había problemas en esta iglesia. Chapter 3, verse 3. Capítulo 3, versículo 3. You are carnal. Porque aún sois carnales, dice Pablo. There's envying amongst you. En efecto, hay celos entre ustedes. There's strife. There's division. Contiendas y disensiones, dice. One says, I'm of Paul, another says, I'm of Apollos. Are you not carnal? Y uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice que yo soy de Pedro. ¿No son ustedes carnales? Dice Pablo. Is he happy with this church? ¿Está contento con esta iglesia? I don't think he's happy with this church. Yo no creo que esté contento con esta iglesia. Chapter 4, verse 17. Capítulo 4, versículo 17. For this cause I have sent you, Timothy, Timotheus. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. I've sent someone to help you sort out your problems. Así que he enviado a alguien para que los ayude a resolver esos problemas. Who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Which be in Christ as I teach everywhere in every church. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. So they'd lost the way. Así que se habían extraviado del camino. Some of you are puffed up, Dice que algunos estáis envanecidos, as though I would not come to you. como si yo no fuera a venir a ustedes. The shepherd is gone, they do just what they want. Así que el pastor se ha ido y hacen lo que quieren. Chapter 5, verse 1. Así que capítulo 5, versículo 1. There's fornication amongst you. Hay entre vosotros fornicación. And it's so bad, it's not even as bad as that amongst the Gentiles. Y está tan mal, dice aquí el texto, que aún ni se nombra entre los gentiles. That one should have his father's wife. Que alguien tendría que tener la mujer de su padre como persona. Oh, this body is just a tent. It doesn't really matter what I do. Así que este cuerpo es como una carpa, no importa lo que hago. You are puffed up, Así que ustedes están envanecidos, dice acá. and you have not rather mourned Y no debieres más bien lamentarlo that he that has done this deed might be taken away from amongst you. y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción, dice el texto. There's no church discipline. They accept everything. Así que no hay disciplina de iglesia, aceptan todo lo que ocurre. You go to law with one another. Así que aquí un hermano pleitea contra el otro hermano, se lo lleva a juicio. In verse 7 he says there's utterly fault with you. Y dice el versículo 7, ciertamente ya es una falta en vosotros. In verse 8 he says you do wrong. Y dice en el versículo 8, vosotros cometéis el agravio. In the light of this background, Así que en este contexto, why would they suddenly be doing everything right in 1 Corinthians 14? ¿por qué los encontraríamos pues supuestamente haciendo todo lo correcto en el capítulo 14? This is a letter of rebuke, not a letter of commendation. Esta es una carta de reproche, no una carta de recomendación. Now, let's have a look at this interesting text. 1 Ahora, Corinthians 7. Este texto interesante, 1 Corintios 7. And if I just imagine how often poor old Paul has been accused of something he never said. Y si yo me imagino de cuántas veces el pobre Pablo ha sido acusado de cosas que él nunca dijo. How often have I heard that Paul was a woman hater? ¿Cuántas veces yo he escuchado decir que Pablo odiaba a las mujeres? That Paul was against marriage? Que Pablo estaba en contra del matrimonio. Let's just make sure here. Asegurémonos acá. Now, concerning what you wrote to me, Ahora, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito,
It is good for a man not to touch a woman. Bueno, le sería le sería mejor al hombre no tocar mujer. Excuse me, who said this? Ahora, ¿quién dijo esto? The Corinthians or Paul? ¿Los Corintios o Pablo? Remember that in forms of paganism, Ahora se acordarán que en formas de paganismo there was celibacy. había el celibado, But the Bible didn't know anything about celibacy. pero la Biblia no sabía nada al respecto del celibado. So, you know, the devil always puts two extremes into the church. Así que el diablo siempre pone a dos extremos en la iglesia. He's the master of extremism. Él es el maestro de los extremos. On the one hand, you had the extreme, Así que de un lado uno tiene el extremo, that in this body I can do anything I want, I can fornicate, sleep around, doesn't really matter. que dice que, bueno, en este cuerpo yo puedo hacer todo lo que quiero, comer lo que quiero, puedo dormir con cualquier persona, no importa. I'm free in Christ. Yo estoy libre en Cristo. And on the other hand, you have this austere religion, I will not touch a woman, Y del otro lado hay esta religión austera, yo no tocaré a una mujer. I will dedicate my life only to this mission, Yo dedicaré mi vida solamente a esta misión. which actually could happen under circumstances, Y, sure. claro, en ciertas circunstancias eso sí podría ocurrir, But it's not a principle of the Bible. pero no es un principio de la Biblia. So they write to Paul and they say, it's good for a man not to touch a woman, right? Así que son ellos que le escriben a Pablo y le dicen, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. And then Paul answers, his first letter is, but. Y aquí su respuesta de Pablo, hay la palabra sin embargo. So let's see what he says. Veamos lo que dice. To avoid fornication, let each have his own wife and let each have her own husband. Por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. So he rebukes the stupidity of theirs. Así que reprocha esa idea que tenían ellos. Let the husband give to the wife proper kindness, and likewise the wife also to the husband. Y dice aquí que el marido debe cumplir con su mujer al deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Do not deprive one another, No os neguéis el uno al otro, unless it is with consent for a time, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, so that you may give yourselves to fasting and prayer, para ocuparos sosegadamente en la oración y en el ayuno, dice, and come together again, so that Satan does not tempt you for your incontinence. y luego volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. So Paul rebukes this notion of theirs. Así que Pablo reprocha esa noción que tenían ellos. He says, marriage is instituted by God. Dice que el matrimonio es algo que Dios ha creado, Sexuality is instituted by God. que la sexualidad es algo que Dios ha creado, And the one mustn't deprive the other. y que uno no tiene que deprivar al otro. And yes, there are times when you say, I'm going to have a period of dedication, and then you abstain from sexuality in a marriage situation. Así que en una situación de matrimonio sí puede haber tiempos cuando hay un periodo de dedicación y cuando los dos están de acuerdo de abstenerse por un momento, But Paul says, don't do this too long, come back together again. por un periodo, pero Pablo dice, no lo hagan por un periodo demasiado extenso, se regresan otra vez juntos. So is Paul anti-woman? Así que es el Pablo en contra de las mujeres. No, he's anti-stupidity. Él no está en contra de las mujeres, está en contra de ideas locas. 1 Corinthians 11:17. Ahora, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Now in this that I declare unto you, Ahora, al anunciarnos esto que sigue, I praise you not that you come together not for better but for worse. no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Verse 18, there are divisions amongst you. Versículo 18, hay divisiones entre ustedes. They even abused the Lord's Supper. Hasta abusaban de la Santa Cena. Verse 21 in chapter 11. Versículo 21, capítulo 11. In eating, everyone takes before other his own supper. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. One is hungry, another is drunk. Y mientras uno tiene hambre, el otro se embriaga. Despise you the church of God? ¿Qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Haven't you got houses to eat in? What's your problem? Dice, ¿no tienen casas para que coman ahí bien? ¿Cuál es el problema? I praise you not. Yo no os alabo. What a letter of rebuke to the Corinthians. Así que una carta de reproche a la iglesia de los Corintios. They were totally confused. Así que estaban totalmente confundidos. Can I now take chapter 14 and say, this is the perfect form of worship?
Así que no puedo a lo mejor tomar el capítulo 14 y decir, esta es la forma mejor de adoración and base my doctrine on it? y basar mi doctrina sobre él. Of course not. Claro que no. In fact, the whole of chapter 14 is written in a form which we call an antithetical parallelism. Y de hecho la totalidad del capítulo 14 está escrito en una forma que nosotros llamamos un paralelismo antitético, Where Paul is taking what they are saying donde Pablo está tomando lo que ellos dicen and setting it in the right perspective by what he is saying. y poniéndolo en el contexto correcto por medio de lo que él está diciendo. If I had to take what they are saying as the norm, Si yo tuviera que tomar lo que ellos están diciendo como la norma, como la regla, I could end up a woman hater yo me podría convertir en una persona que odia a las mujeres or stop all relations in a marriage situation. o parar todas las relaciones en el contexto de una relación matrimonial. So be very careful. Nobody would want to do that, Así que hagan atención, nadie le gustaría hacer eso. but they're quite happy to accept everything the Corinthians says when it comes to speaking in tongues. Pero están contentos en aceptar todo lo que los corintios dijeron en cuanto al hablar en lenguas. Now the clue is always this little word but or a similar word. Ahora, la pista es siempre esta pequeña palabra pero o una palabra parecida. Let's go to 1 Corinthians 14. Ahora vayamos a 1 Corintios 14, First, verse 1. Follow after charity, which is love, versículo 1. Seguid el amor and desire spiritual gifts, but rather that you prophesy. y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. This is how it should be. Así que eso tendría que ser así, digamos, es el ideal. It's a good thing to want gifts and to ask the Lord to empower you to preach His gospel. Así que es una buena cosa querer dones y de pedirle a Dios que le otorgue a uno poder para predicar el Evangelio. But get on with it. Preach the gospel. Pero síganle, profeticen, prediquen el Evangelio. Go ahead. Preach. Prophesy. Así que síganle, profeticen, prediquen. And don't make it so important that you inquire all the time for gifts. Y no lo hagan tan importante que sigan pidiendo a Dios todo el tiempo por dones. For he that speaketh in a tongue, the word unknown has been added. That's why it's written cursive if it's in the Bible. Ahora, dependiendo de la Biblia, bueno, aquí dice, el que habla en lenguas, algunas dice lenguas no conocidas, pero ahí lo ven, es en cursiva porque no existe en los manuscritos originales. For he that speaketh in a tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaks mysteries. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Now who's saying this? Ahora, ¿quién está diciendo esto? Is Paul saying it? ¿Es Pablo que dice algo así? Or is he quoting the Corinthians? ¿O está citando a los corintios? After all, they said it's good for a man not to touch a woman, isn't it so? Porque después de todo, ellos dijeron que está bien para un hombre que no toque a una mujer. In fact, this is a quote. Y de hecho, lo que es esto es una cita. This is a Gnostic mystery. This is a dictum. Así que de hecho, este es un proverbio, es un misterio gnóstico. They're describing a phenomena that's happening in their church. Están describiendo un fenómeno que está ocurriendo en su iglesia. And they're saying to Paul Y están diciendo a Pablo that if you speak in a tongue, you speak not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaks mysteries. que si uno habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Por el Espíritu dice, habla misterios. The whole doctrine of speaking in tongues is based on verse 2 here. Así que toda la doctrina de este supuesto don de lenguas está basada sobre este versículo 2. But in this parallelism, it fits into the how it should not be slot. Pero en este paralelismo del cual estamos hablando, esto encaja en lo que no tendría que ser. How do I know? ¿Cómo sé? Because the next word is but. Porque la próxima palabra es pero. He that prophesies speaks unto men to edification and exhortation and comfort. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. So Paul does not agree with it. Así que Pablo no está de acuerdo con esto. He says, no. Dice, no, When you preach this gospel, it must be understandable and people must be comforted and they must be educated. cuando uno predica ese evangelio, tiene que ser algo que se entiende y dice que las personas tienen que ser edificadas, exhortadas y consoladas.
But he that speaks in a tongue, as they just described, El que habla en lengua extraña, como ellos acaban de describir, edifies himself. a sí mismo se edifica. You see, nobody understands that speaking in tongues. Así que nadie los entiende, están hablando en lenguas. Now, Paul just explained in the whole of chapter 13 that love is not self-seeking. Ahora, Pablo acaba de explicar en todo el capítulo 13 que el amor no es egoísta, no busca algo para sí mismo. So Paul is dismantling their theology, not building up their theology. Así que Pablo está destruyendo, derrumbando su teología, no la está construyendo. So we have thesis, antithesis, thesis, antithesis. Así que encontramos así una estructura de tesis y antítesis, tesis, antítesis. So here's how it should not be. Así que ahí es como no tendría que ser. And then he says, but Y después dice, pero, he that prophesies edifies the church. dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. And since love is not self-seeking, this is what God wants. Y como el amor no se busca a sí mismo, eso de edificar a la iglesia es lo que Dios quiere. He says, I would that ye all spoke with tongues. Y dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas. This was a dictum. Así que ese otra vez era un dicho. All must speak in tongues. Dice, todos tienen que hablar en lenguas. Paul doesn't deny the gift of tongues, Ahora aquí Pablo no está negando el don de lenguas, but he wants to modify their dictum. pero él quiere cambiar su dicho o ese proverbio. So he says, but Y dice, pero, rather that you prophesied. más aún que profetizarais. Rather than all wanting to speak in tongues, rather prophesy, rather preach the gospel. En vez de que todos hablaran o que quisieran hablar en esas lenguas, mejor profetizar, es decir, predicar el evangelio. Speak to those who will understand you. Hablen a los que los van a entender. Not everybody is called to be a missionary to go and speak to foreign language groups. No todos vienen llamados a ser misioneros para ir y hablar a grupos que hablan diferentes idiomas. For the greater is he that prophesies than he that speaks with tongues, Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, except he interpret that the church may receive edifying. a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Here's an interesting point. Así que aquí hay un punto interesante. Unless he interpret. A no ser que las interprete o él interprete. So I can speak German, Así que yo puedo hablar en alemán and I could speak to you in German. y les pudiera hablar en alemán. And if you're all English or Spanish or whatever, Así que si ustedes hablan inglés o español o lo que sea, then my German profits you nothing mi alemán no les va a ayudar en nada, unless I interpret. a no ser que yo lo interprete, That means translate. o es decir, lo traduzca. So I might say, you know what, Martin Luther said the following. Así que yo podría estarles diciendo, ¿saben qué? Martín Lutero dijo lo siguiente, And then I speak a little bit in German, y después hablo un poco en alemán, and you're all saying, huh? y todos están diciendo, ¿qué? It won't prophesy you unless I tell you this is what he said. Y no les va a dar ningún provecho a no ser que yo les diga, y esto es lo que significa. We look at this in a total different light in the world today. Y todos esos textos los vemos en una luz totalmente diferente hoy día en el mundo. When he says, but rather, Y aquí cuando dice, pero, it shows the real intent. pero más aún, aquí hace ver la intención real que Pablo tenía. Namely, that no gift is higher than another gift. Y es decir, que ningún don es más alto que otro don. Get on with your work and preach. Sigan con su trabajo y prediquen, les dice. He must himself interpret. Así que dice que él mismo tiene que interpretar. I would that you all spoke in tongues, but rather that you prophesied, for greater is he that prophesies than he that speaketh with tongues, except he interpret that the church may receive edifying. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, la persona, para que la iglesia reciba edificación. So there were actually two problems here. Así que aquí había dos problemas. The misuse of the true gift El utilizar mal el verdadero don and the false gift y el falso don, of incomprehensibility, de un hablar que no se podía comprender, which they quoted as a dictum. y que ellos citaron como un dicho. Let's have a look at this word translate, just make sure. Ahora, para asegurarnos, Interpret. miremos a esa palabra que Pablo dice que viene traducida como interpretar o traducir. Here it's used in John 1:38.
La misma palabra, interpretar, viene utilizada en Juan 1:38, where Jesus turned and saw them following, and he said, "What seek ye?" cuando Jesús se dio la vuelta y vio que dos discípulos lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? And they used the Hebrew word rabbi, Y utilizaron la palabra hebrea rabí, and then they translate it as master. y después la tradujeron como maestro. So they translated from the Hebrew to the Greek. Tradujeron del hebreo al griego, And here this word is used in the sense of interpret. y ahí la misma palabra utilizada en 1 Corintios 14:5 viene utilizada en Juan 1:38 como traducir o significar. Whereas in Luke, Y en Lucas 24:27, we have the verse, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded. y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba o les explicaba Unto them in all the scriptures the things concerning himself. en todas las escrituras lo que de él decían. That's the exact same word, Así que es aquí en griego la mismísima palabra que los otros versículos, but here it means interpret. pero aquí significa interpretar o explicar. So be very careful when you read Paul Así que hagan mucha atención, mucho cuidado cuando leen a Pablo, as to what he means when he uses this word. qué es lo que significa exactamente cuando utiliza esa palabra de interpretar. Let's continue our discussion in chapter 14, verse 6, the first half. Regresemos a 1 de Corintios 14, versículo 6. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? Ahora, pues hermanos, si yo voy a vosotros, dice Pablo, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? See, the gift is for the church. Ven, el don es para la iglesia. So if they don't understand, what benefit will they have? Así que si ellos no entienden, ¿qué beneficio van a tener? You see, it's to benefit the church. Es para beneficiar a la iglesia. Except I speak to you either by revelation or by knowledge or by preaching, prophesying or by doctrine. A no ser, dice, si no os hablo con revelación o con conocimiento, con profecía, es decir, predicar, o con doctrina. So the one is useless and the other one is useful. Así que una forma de comunicación es totalmente inútil y la otra es útil. So the one is how it should not be and the other one is how it should be. Así que una forma de comunicación es como no tendría que ser y la otra es como debería de ser. And then he goes on, even so, for as much as you are zealous of spiritual gifts in verse 12, Así que después él sigue y dice que así pues, ya que anheláis los dones espirituales, seek that you may excel to the edifying of the church. procurad abundar aquellos dones que sirvan para la edificación de la iglesia. Wherefore let him that speaketh in a tongue pray that he may. Y después dice en el versículo 14:13, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, For if I pray in a tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. pida en poder para interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. So we're going from how it should be, how it should not be. Así que aquí estamos pasando de cómo tendría que ser Does Paul agree with this last statement, or is he quoting it? a cómo no tendría que ser. Y es que Pablo está de acuerdo con esta última frase o simplemente está citando. Again, this is a dictum. Otra vez, ese es un dicho. Just as verse 2 was a dictum. Así como el versículo 2 también era un dicho. That was the knowledge of the time, how they believed it could happen. Ese era el conocimiento de los tiempos, así creían que tenía que ser. How do I know it's a dictum? ¿Y cómo sé que era un proverbio, un dicho? What does verse 15 say? ¿Qué dice el versículo 15? What is it then? ¿Qué pues? This is the same as but. Y es lo mismo que decir pero. I will pray with the Spirit, but I will pray with the understanding also. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Didn't he say the pagan worship was mindless? No nos dijo él al comienzo que la adoración pagana no era conducida a nivel mental, era rutinaria, But not Christianity. pero el cristianismo no era así. I will use my mind. El cristiano utilizará su mente. The Spirit will lead me to understand the Word of God. El espíritu me conducirá para entender la palabra de Dios. I will pray with the understanding also. Y yo voy a orar también con el entendimiento, dice Pablo. No good babbling things I don't understand. Así que no sirve de nada decir cosas que ni yo ni otros entienden. I will sing with the Spirit. Cantaré con el espíritu.
And I will sing with the understanding also. pero cantaré también con el entendimiento. Whoo! Here we have a Increíble. problem. Aquí tenemos un problema. Can you imagine what it's like in many of these churches? ¿Se imaginan cómo esto es en muchas de esas iglesias? Where the same thing is sung over and over and over and over again? Donde se canta la misma cosa una y otra vez y otra vez y otra vez. Until the eyes roll back, the tears run down, Y donde ya los ojos se hacen para arriba y las lágrimas empiezan a bajar. and I become totally mindless. Pero uno se ha convertido en totalmente con una mente que ya no trabaja. This is hypnotic. Eso es algo hipnótico. And this is how you go into a trance state. Y eso es como uno alcanza un estadio de trance. So I will sing with gusto to the Lord, Y sí, yo voy a cantar con todo mi corazón al Señor, but the words must not be a mantra. I must understand what I'm singing. pero las palabras no tienen que ser una mantra, es decir, una cosa repetida. Tengo que entender lo que estoy cantando. Isn't this fantastic? ¿No es esto fantástico? Instead of reading this as how we should conduct our worship, Así que en vez de leer este capítulo así como una lección de cómo tendríamos que tener nuestra adoración, in the context of the book of en el Corinthians, contexto de lo que hemos visto en el libro de los Corintios, we should understand that Paul is dismantling the very form of religion which is being practiced today. tendríamos que ver que Pablo aquí está derrumbando la mismísima forma de religión que viene practicada hoy en día, de hecho. He says, else when thou shalt bless with the Spirit, how shall that occupieth the room of the unlearned say, Amen? Porque si bendices, versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si So if no I entiende? speak in an unknown babbling, Así que si yo estoy hablando en cosas que no se entienden, how will someone say Amen? ¿cómo podrá decir a la otra persona que está escuchando amén? Doesn't even know what I'm saying. Ni sabe lo que estoy diciendo. At thy giving of thanks, seeing he understandeth not what you say. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verily thou givest thanks. Tú a la verdad bien das gracias. That's what they said, but we're just thanking God. Eso es lo que decían, pero estamos dando gracias a Dios. Paul says, but Pero, dice Pablo, the other is not edified. el otro no es edificado. Therefore, what you are doing is not from God. Así que lo que tú estás haciendo no viene de Dios. This is how it should not be. Así que esto es como no debía de ser. It's a beautiful parallelism. Así que ahí ven, es un paralelismo muy bello. Now, Paul says about his own gift of tongues because he had it. Ahora Pablo habla de su propio don de lenguas porque Dios sí lo había otorgado a él. I thank my God that I speak with tongues more than you all. Y dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. He was the apostle to the Gentiles. God gave him the gift of languages. Él era el apóstol a los gentiles, Dios le dio el don de lenguas. Yet in the church, I'd rather speak 5 words with my understanding Pero en la iglesia, versículo 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento that by my voice I might teach others also, para enseñar también a otros than 10,000 words in a tongue. que 10,000 palabras en lengua desconocida, No value whatsoever. que no tienen ningún valor para nadie. Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in your understanding be men. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. What's he saying? ¿Qué está diciendo? He's saying, Corinthian church, Corintios, grow up, dice, iglesia de Corintios, become crezcan, adults. crezcan, Don't remain children in the faith. no se queden como niños en la fe. Here's his parallel text, 1 Corinthians 13:11. Así que ahí está su texto paralelo, 1 Corintios 13:11. When I was a child, I spoke as a child. Cuando era un niño y hablaba como niño, I understood as a child. I thought as a child. pensaba como niño, juzgaba como niño, But when I became a man, I put away childish things. pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. He's rebuking the Corinthians Los church. está reprochando a la iglesia de Corintios. And then he explains, Y después explica, in the Lord is written, ahora en la ley está escrito, versículo 21, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, and yet for all that they will not hear me, says the Lord. y ni aún así me oirán, dice el Señor. So the Lord will give the true gift of tongues, but the people still won't listen.
Y el Señor así que dará su don verdadero de lenguas, pero las personas aún así no irían a escuchar. Wherefore tongues are a sign not for them that believe, verse 22, Así que versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes. that's incredible. Eso es increíble. But to them that believe not. Así no a los incrédulos. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Pero la profecía, es decir, la predicación, no sirve a los incrédulos, sino a los creyentes. So what is he saying? Así que, ¿qué está diciendo aquí? In the church, En la iglesia, where we're all sitting with one language, donde estamos todos sentados con un idioma, God will have you prophesy, preach the gospel, Dios le pedirá a uno que profetice, es decir, predique el evangelio. not speak with tongues and babblings. No que se hable con lenguas desconocidas y cosas así. The real gift of tongues El verdadero don de lenguas is given to preach the gospel to the people on the outside, es dado para predicar el evangelio en las personas que están afuera de la iglesia, to preach to the Gentiles, para predicar a los gentiles, so that the gospel can spread. para que el evangelio se difunda. And then it's a real language. Y después es un idioma correcto, es una lengua verdadera. How it should not be. ¿Cómo no tendría que ser otra vez? If therefore the whole church has come together unto one place, Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar and all speak with tongues, y todos hablan en lenguas, and there come in those that are unlearned, someone who has not heard of the gospel, is not informed, that's what he means. y entran indoctos, es decir, personas que no han aprendido, es decir, personas que no han escuchado el evangelio, no conocen, Or an unbeliever, o incrédulos, well, they're not say you've gone mad. no dirán que estáis locos. So you walk into this church and everybody's falling around and going wab, 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 whatever. Y así que uno ingresa a esa iglesia y todos están caídos o diciendo cosas que no se entienden y lo que sea. And someone walks in, Y alguien ingresa you'll say you've gone loco. y dice, pues están locos. Verse 24, the word but, Versículo 24 empieza con la palabra pero, how it should be. así tendría que ser. If all prophesy, if Sí. you're preaching the gospel, Si todos profetizan, es decir, predican el evangelio, and there comes in those that believe not, or one unlearned, y entra algún incrédulo o indocto, es decir, alguien que no ha aprendido el evangelio, and he's listening to what you're saying, you're making sense, y está escuchando de todo lo que se está hablando, tiene sentido. then he's convinced of all and he's judged of all. Por todo es convencido y por todo es juzgado. Esa será la impresión que recibe. In other words, God can speak to his heart, En otras palabras, Dios puede hablar a su corazón. and thus are the secrets of his heart made manifest. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of truth. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Is this a literal falling on his face? ¿Es esta una manera literal de caerse sobre su rostro? Or is this a bowing down to God and saying, yes, Lord, I am a sinner. ¿O es esto un inclinarse ante Dios y decir, sí, Señor, yo soy un pecador? Thank you that I could hear the gospel. Gracias que pude escuchar el Evangelio. We can greatly distort Paul's letter. Así que uno puede distorsionar de manera muy grande las cartas de Pablo. And then Paul summarizes. Y después Pablo da un resumen. So when you come together, brethren, Así que cuando ustedes, hermanos, se juntan, then use the Psalms, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrine, doctrina, if someone has a tongue, y si alguien tiene lengua or revelation, o revelación, then not without interpretation. pero no lo hagan sin interpretación. If I quote German, I better translate it to you. Si yo estoy citando algo en alemán, mejor se lo traduzco. Everything must be done for edifying. Hágase todo para edificación. Nothing is chaotic. Así que nada es en un sistema de caos. Remember, the word unknown is always cursive, it's not in the original. Aquí ves, bueno, en esta versión de la Biblia ven que la palabra desconocido es siempre en cursivo, es decir, no se encuentra en el original. So if you have some foreigners in your midst, Así que si uno tiene a extranjeros que hablan otro idioma en su medio, and someone has this tongue, y alguien tiene ese idioma, es decir, lo habla, then let them speak if they have something to say.
si tienen esa lengua, pues dejen que lo hable, que hable si tiene algo que decir. So when you have a discussion group, let them speak, 1, 2, 3, whatever. Y si tienen un grupo de discusión, permitan que hable, 1, 2, 3 personas, But always with an interpreter. pero siempre con un intérprete o un traductor, Because if you don't understand it, it will be useless to you. porque si uno no lo entiende, pues no le va a servir de nada. If there is no interpreter, Y si no hay un intérprete, then keep quiet. mejor se quede callada la persona. There's no point if I'm a German sitting in a Spanish group, Y no hay ningún sentido que si yo soy un alemán que estoy sentado en un grupo que hablan español, if I babble my head off in German, si empiezo a hablar en alemán. I must sit down, I must be quiet, and I can read my Bible. Y tengo que mejor quedarme sentado y estar en silencio y leer mi Biblia. Let him speak to himself and to God. Dice que mejor hable a él a sí mismo y a Dios. This is so logical. This is so profound. Esto es tan lógico, es tan profundo. Let the prophets, that's the preachers, Versículo 29, asimismo los profetas, es decir, los predicadores, let them speak, 2 or 3. que hablen 2 o 3. So you can have a Sabbath school preacher, and you can have a storyteller, and you can have the preacher. Así que uno puede tener un predicador durante el momento de la escuela del sábado, un maestro de la escuela del sábado, después puede tener alguien que cuenta una historia, después puede tener el predicador del sermón, And let the others judge. y que los otros juzguen. That means check out in your Bible whether this man is speaking of God or whether he's speaking of someone else. Y eso significa que controlen en sus Biblias si es que este hombre o esta persona que está hablando por parte de Dios o está hablando por parte de otro. And if anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. That means if someone else has something to say, let him say it. Eso significa que si otra persona tiene algo que decir, que permítanle que lo diga también. And then the other one must be quiet. Y después el otro tiene que callarse. Not good if everybody in the church shouts at the same time. No sirve para nada que todos en la iglesia gritan al mismo tiempo. For you may all prophesy one by one, order in God's church, Así que podéis profetizar todos, uno por uno, orden en la iglesia de Dios, that all may learn and be comforted. para que todos aprendan y todos sean exhortados. But remember Pero acuérdense, that the spirits of the prophets are subject to the prophets. versículo 32, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. If somebody says something that's not biblical, Si alguien dice algo que no es bíblico, in other words, subject to what is written, es decir, sujeto a lo que está escrito, then don't accept it. no lo acepten. So, what does the Bible really teach now about the gift of tongues? Así que, ¿qué enseña la Biblia ahora en realidad en cuanto al don de lenguas? When the gift of tongues was given on the day of Pentecost, every person was able to understand in their own language. That's biblical. Cuando el don de lenguas fue dado en el día del Pentecostés, cada persona pudo entender en su propio idioma. Hechos 2.6, esto es bíblico. That's Acts 2, verse 6. Hechos 2.6. Secondly, Segundo punto, the gift of tongues was a real language to communicate the gospel. el don de lenguas era un idioma, una lengua verdadera para comunicar el evangelio. It was not an incoherent babbling. Así que no era un balbucear de manera incoherente. Number 3, when the gift of tongues was being misused in the Corinthian church, Ahora, número 3, cuando el don de lenguas era utilizado de manera falsa en la iglesia de Corintios, Paul said, I would rather speak 5 words with my understanding than 10,000 in an unknown tongue. Pablo dice que yo hablaría más bien 5 palabras con entendimiento que 10,000 en un idioma desconocido. This is biblical. Eso es bíblico. Why? Because God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints, 1 Corinthians 14:33. Así como dice Pablo, y concluye ahí, 1 Corintios 14:13, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. So a careful Bible study Así que un estudio de la Biblia cuidadoso will bring out a totally different doctrine to what is common in the world today. llevará a la luz una doctrina totalmente diferente de lo que es común hoy en día en el mundo. And we need to be very careful, especially just prior to the coming of Christ. Y tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente justo antes de la venida de Jesucristo. Because Jesus said, be careful lest anyone deceive you. Deception would be one of the signs of the last days. Así que Jesucristo mismo nos dice, hagan atención que no sean engañados, porque el engaño sería exactamente una de las características de los últimos días. In Revelation 22, verse 20, Apocalipsis 22:20, it says, he who testifies of these things says, yea, I come quickly. Amen. Come, Lord Jesus. el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús.
There are so many deceptions in the world today, Hay tantos engaños en el mundo hoy en día, and some of them are so sneaky y algunos de ellos son tan sutiles that they draw the soul away into an experiential religion. que llevan al alma del cristiano en lo que es una religión de experiencias, When true Christianity is word-based. cuando en realidad el verdadero cristianismo siempre está basado sobre la palabra. It is simple. Es simple It doesn't require y manifestation. no requiere manifestaciones. It just requires simple childlike trust. Simplemente requiere la confianza, así como la confianza de un niño en Dios. May God help us to attain that. Que Dios nos ayude a utilizar ese tipo de confianza. Amen. Amén.